Buenas noches, estamos nuevamente aquí reunidos en nuestro café endemoniado mentira, esto no se llama café endemoniado, ese es el nombre chistoso que le hemos dado, pero aquí el objetivo es reunirnos a mirar qué dice la escritura acerca de los demonios. Entonces, hemos estado mirando todo lo que dice el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos acerca de los demonios y hemos llegado a algunos consensos. Yo no sé si alguno de ustedes quiere recordarnos cuáles son esos consensos a los que hemos llegado para que las personas que se están integrando hoy por primera vez tengan una idea más clara de qué hemos visto. ¿Quién quiere hablar? Bueno, yo le voy a dar la palabra a Carolina Pulido porque se la pasa callada, pero bueno, se la va a dar primero a Priscila que levantó la mano. Bueno, varias cosas. La primera cosa que hemos visto es que los demonios salen en el nombre de Jesús y que Jesús nos dio a sus discípulos la autoridad y la potestad para echarlos fuera. Eso es como lo básico y lo principal. Es importantísimo lo que acaba de decir Priscila. Eso es lo primero, eso es lo básico. En el nombre de Jesús, los demonios tienen que salir, tienen que obedecer. ¿Qué otra cosa, Carolina Pulido? Que pueden manifestar enfermedades físicas a las personas, pueden entrar incluso en los niños y también buscan matar a las personas, matar el cuerpo. Y pues que en algunas ocasiones se ha manifestado con gran fuerza, con cosas súper raras. Entonces eso también. Ok, producen en las personas alteraciones en el carácter, en la fuerza, pueden hacer cosas que un humano normalmente no podría hacer. Pero ¿recuerdan en qué caso particular un espíritu inmundo manifestaba ese comportamiento que dice Pris? El endemoniado bueno, yo iba a decir otra cosa, pero ya que preguntaste, el endemoniado de Gadareno, que estaba en el cementerio, nadie lo podía agarrar. Y un niño que estaba en la sinagoga, el demonio lo echaba en el agua y en el fuego para matarlo. Ok, creo que el niño no estaba en la sinagoga. Creo que El que estaba en la sinagoga era un ciego, ¿no? Era otro. Tampoco era el ciego, Priscila, ya basta. ¿Qué era lo que tú ibas a decir para darle la palabra a Pili? Lo que yo iba a decir es que ellos tienen jerarquía y como que el jefe, el boss, es el príncipe de los demonios, Belcebú o Satanás. Ok, entonces hay una jerarquía, hay un principado, hay un tipo que manda sobre todos los demonios y es Satanás. ¿Qué va a decir Pili? Que los demonios también producen enfermedades. O bueno, o se manifiestan en enfermedades, por decirlo así. Pero, ¿qué enfermedades recuerdan ustedes que haya producido un demonio? ¿En qué porción? ¿En qué porción de la Biblia vimos que producen enfermedades? Ay, no me acuerdo el versículo, pero donde dice que del muchacho del señor, ay, no me acuerdo, que era sordo y mudo. Ok, Pili, pero ¿por qué ese demonio produjo mudez? Caro nos está soplando la respuesta, Marcos 9:25. ¿Por qué ese demonio provocó en ese hombre mudez y sordera? ¿Alguien se acuerda? Leemos. ¿Están aquí? Manifiéstense. Sí, aquí estamos. Entonces hablen, digan, lean, por favor. Leamos pues Marcos 9:25, correcto. Gracias, es donde está la pregunta que Manu. estás haciendo. Listo.
9:25. El 9:25 dice, al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar a él. Entonces este espíritu provocó sordera y lo dejó mudo. Mudez. Aquí en esta versión dice, escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Porfa, lean desde el versículo, en el versículo 17. Lo que pasa es que a veces, y aquí sí me voy a poner bien brava. No, Porque- brava no. Sí, me voy a poner brava, tengo un espíritu de ira. No, hablando en serio, nosotros tenemos que ser muy honestos con la escritura, porque a veces nosotros tenemos una idea en mente y entonces vemos solamente lo que queremos ver. ¿Qué dice el versículo 17? Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Esa traducción no parece estar diciendo todo completo, porque Reina Valera, que es bastante literal, pero muy literal, está dando una información adicional de ese espíritu inmundo. María Luisa. Bueno, la mía dice en el versículo 17, uno de los presentes contestó, Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Bueno, dice, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. A mí no me gusta eso de estar buscando en griego, en hebreo, en nada de eso. Yo creo que la traducción Reina Valera es bastante literal. ¿Qué dice Carito Mera? En, en el 17, uno de entre la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo porque está atormentado por un espíritu que no lo deja hablar. ¿Alguien tiene Reina Valera? Sí. A ver. Marcos 9. Yo creo que es importante que por lo menos uno de nosotros tenga Reina Valera abierta, porque Reina Valera es muy literal y a veces las otras traducciones suavizan las cosas. Y respondió, uno de la compañía dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Entonces, ¿quién era el mudo? El espíritu. Entonces, ¿por qué le provocó mudez el espíritu a ese hombre o a ese muchacho? El espíritu era mudo. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante es ese detallito de que el espíritu inmundo sea el mudo? Y no que provocó mudez porque quiso. Pues digamos que en otras enfermedades, digamos el cáncer, puede ser que uno esté manifestando síntomas que no son del cuerpo propiamente, sino de un espíritu que está habitando el cuerpo de esa persona. O sea que la enfermedad, esa condición puede ser de un espíritu que tenga la persona y resulta que ese espíritu es el que tiene esa condición. En este caso, mudez, que dice Priscila. Tú preguntaste que por qué es importante aclarar eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la Sí, relevancia? señora. ¿Cuál es la relevancia de ese pequeño detallito que estaban omitiendo todas las demás traducciones? Porque en el reino de los espíritus existen los espíritus, el Espíritu Santo, los ángeles son espíritus y nosotros también, los seres humanos. Pero en la Biblia no hay referencias de los ángeles enfermos y Dios pues no se enfermó. Entonces, por descarte, uno podría pensar que son espíritus de personas, pero pues
creo que esa sería la importancia. Entonces uno podría sacar la conclusión que un demonio tiene que ser o pudo pertenecer, cuando hablábamos de esa casa, a un espíritu de una persona. Pues eso a mí me parece algo demasiado importante como para omitirlo. Y no es la única referencia que hemos leído, lo que pasa es que ahorita no me acuerdo cuáles son las otras referencias que hemos visto, donde hace mención a que el espíritu tenía determinada condición, que dice Diana Carolina Pulido. No, yo pido. Es que, o sea, digamos, siguiendo esa misma línea, ¿sí? Se me vino a la cabeza, o sea, que lo que se enferma es el espíritu y no la carne. Porque si sale, una persona tiene cáncer, ¿cierto? Ajá. Lo que se enfermó fue la carne. Hasta ahí bien, ¿sí? Es su cuerpo carnal el que tiene la célula paila que se enferma, ¿sí? No como tal, ahí es donde yo voy, o sea, esa enfermedad la tiene el espíritu, o sea, el espíritu se enferma de cáncer y es lo que manifiesta el cuerpo. Pues Iván, yo lo único que puedo decirte es lo que dice aquí la palabra, el espíritu era mudo. No, sí, pero es que, o sea, ustedes están indicando, están dando por descarte que son espíritus de personas, ¿sí? O sea, que esos espíritus inmundos son, entonces, por descarte o pensando en la lógica, pues, en serio, me vino esa pregunta, la verdad nunca la había tenido, ¿qué es lo que se enferma? O sea, porque si lo que sale del ser humano es un espíritu con una enfermedad, ¿sí? Entonces, el espíritu es el que se enferma, que se manifiesta en la carne. Podría ser. ¿Sí? Pues podría ser. La escritura... Pensando en esa línea de que es de que, entonces, ¿cuál fue el primer espíritu de cáncer? Sí, eso fue lo que me, sí, lo o sea, que me hizo pensar ahí. Que... de la nada salió el espíritu de cáncer, sí, porque tendríamos que irnos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta donde fue creado ese espíritu enfermo que enfermó a las demás personas, por descarte, pensándolo en la línea que lo están llevando. Yo quiero decir algo. Dale, Pili. Pues yo pienso que a veces, por ejemplo, hay personas que consultan al médico porque tienen ciertos síntomas y van, le hacen exámenes y los médicos dicen no tiene nada. Sí tiene síntomas, pero los exámenes clínicos no muestran que la persona tenga cierta enfermedad. Entonces, ahí es donde uno dice, puede ser un espíritu inmundo que le está provocando esos síntomas, pero realmente la persona no está enferma. Pues digamos que en la persona que está muda, pues puede ser que el espíritu inmundo le esté como engañando de alguna manera, impidiéndole, como dicen las otras traducciones, el habla. Pues puede ser eso. Aquí hay muchísimo lugar para la especulación. Aquí nosotros podríamos decir cualquier cosa y especular. ¿Y cuál es el peligro de la especulación? Es muy rica, pero nosotros tenemos que ver lo que dice la escritura. El espíritu es mudo, que dicen los Bonilla Pulido. Que hablas que la especulación es peligrosa y tú fuiste la que en otros capítulos dijiste, pareciera que estos espíritus son de personas, de seres humanos. Eso es especulación. Eso es especulación basada en la escritura, que dice el espíritu sale del hombre. Pero él no está diciendo que es del hombre, por lo mismo estoy diciendo. Entonces, y me pareció súper chévere lo que dijo María Pilar, porque, o sea, porque la persona, este muchacho no está mudo, o sea, no es una enfermedad de él, pues es lo que logró más o menos entender, sino que el que está enfermo es el espíritu y se manifiesta a través del ser humano. Sí, y así yo me imagino que con alguna otra enfermedad, o sea, es como lo que yo decía, el espíritu es el que está enfermo, o no es que esté enfermo, es que tiene esa condición. Tiene ese poder, o sea, enferma. Y voy a que el hecho es que si está así es porque tuvo que haber sido creado, o sea, nada sale de la nada, nada se crea de la nada, sino que todo proviene de Dios, entonces, pues no sé, o sea,
A eso voy en cuanto a la especulación, porque uno podría decir, basado en la Biblia, y hay un montón de cosas que basadas en la Biblia podría empezar a decir, no, es que me parece, es que me parece, es que me parece, y creo que la idea del estudio es precisamente no especular con apenas 2 evangelios y empezar a meter una idea de, es que a mí me parece que, y estoy basado en la palabra, ¿sí? O sea, a mí no me parece, de lo que yo he visto y he estudiado, que son espíritus de las personas, y hay algunos versículos que lo sustentan, pero precisamente el ejercicio es ver qué es lo que nos dice la palabra, y creo que cuando tengamos más información que el Señor nos haya mostrado, entonces podemos empezar a especular, así sea basados en la palabra, porque si no, entonces nos vamos enfocando en una idea, y aquí en adelante lo vamos a ver siempre de esa manera. Entonces, como tú lo dices, entonces uno empieza a ver lo que quiere ver y quiere sustentar lo que quiere explicar. Entonces, creo que es preciso que dejemos que la palabra nos diga, ¿sí? Y así vamos viendo que seguramente pues lo vamos a encontrar, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, yo no puedo asegurar, ¿sí? Que sean espíritus de personas, no puedo asegurar que son ángeles, lo único que puedo asegurar es que son espíritus y que son inmundos. Hasta ahí llego con lo que hemos leído hasta ahorita. Entonces creo que dejemos como que la misma palabra nos hable, la misma palabra nos muestre, ¿sí? Y que encontremos esa respuesta que de verdad estamos buscando, sin el prejuicio que tenemos, porque pues tenemos doctrina, hemos aprendido, nos han dicho, y que la experiencia, etcétera, etcétera, pero digamos por experiencia sería muy difícil basarnos, porque los espíritus inmundos son engañadores, o sea, uno no le puede creer lo que un espíritu inmundo le está diciendo, porque hemos visto que su patrón es Satanás y Jesús dijo que él es padre de la mentira. Entonces podemos estar, no sé, elucubrando. Sí, elucubrando, listo. Entonces, siguiendo el orden del estudio que estamos haciendo de este café endemoniado, pues dejemos que la palabra sea la que hable. Hasta ahora hemos visto el espíritu inmundo sale del hombre. El espíritu inmundo tiene que salir en el nombre de Jesús. Los espíritus inmundos o los demonios provocan cambios en las personas en cuanto a la fuerza, en cuanto al carácter, provocan enfermedades, aunque no todas las enfermedades son espíritus inmundos. Priscila quería decir algo, no sé si ya está lista. Sí, lo que yo estaba queriendo decir es que ahorita con esas disertaciones me parece chévere la propuesta que dice Iván, pero también me parece chévere que no se cierre el debate de poder expresar nuestras opiniones y que al final siempre esas opiniones sean contrastadas con la Biblia es lo importante. Pero si no podemos tampoco decir opiniones y expresarlas, entonces se vuelve muy difícil el proceso de razonar. Pero estoy de acuerdo en no sacar conclusiones, pero pienso que también uno tiene que llegar como a la crítica, a pensar, bueno, ¿será que puede ser por acá? Pero eso no lo dice. Bueno, listo, pero no lo descarto tampoco porque tampoco la Biblia me da información como para descartarlo. Entonces, bueno, eso es una cosa, un comentario. Y el segundo comentario es, me llamó la atención eso entonces, ¿qué es lo que está enfermo? Entonces el espíritu, entonces el cuerpo, entonces ¿qué? A mí me gusta pensar, y esto sería ponerlo a comprobación en la Biblia, que nosotros solemos separar muchas veces cuerpo, alma y espíritu. En algunos momentos lo hacemos a conveniencia y en otros no. Pero pensando en esto que ustedes estaban debatiendo, yo decía, si los ángeles no se enferman, pero pueden causar enfermedades, y cuando estemos revisando Job, los ángeles caídos, ojo, cuando estemos revisando Job, lo vamos a comprobar, bueno, si es que llegamos en algún momento a este estudio del Antiguo Testamento. Si ellos pueden causar enfermedades, y en la Biblia sí sale muchas veces que ellos pueden causar enfermedades,
pero ellos no son espíritus que están enfermos porque pues no encuentro ninguna referencia. Entonces, ¿a quién corresponderían estos espíritus? Pero ¿cómo estos espíritus van a estar enfermos? Entonces, no sé si acá conviene separar, porque es que ya aquí uno se vuelve loco pensando, entonces la gente que se enferma se queda con la enfermedad después de que se murió, se queda vagando por ahí. O sea, si el espíritu, si yo era en vida muda, cuando yo me voy al mundo del espiritual, entonces tengo que seguir hablando en lenguaje de señas porque estoy muda. No sé, es bien loco. Por eso me pareció chévere como que solamente pensar, o sea, contrastarlo a la luz de la Biblia, pero también, ¿por qué no decir las cosas que se nos vengan a la mente? Porque de alguna manera también son inquietudes que más adelante, cuando las expresemos, ya las tenemos allí anotadas para poderlas aclarar, si es que algún día las podemos aclarar. Sí, de acuerdo. Ok, María Luisa tiene la palabra. Bueno, pues como lo que estábamos hablando del tema de que la palabra nos diga, pues yo me puse a leer la porción de Marcos 14 al 29 para entender, porque a lo mejor con un solo versículo no me daba la respuesta. Entonces, buscándome la Biblia de Reina Valera, creo que la que yo tengo acá es Reina Valera también. Bueno, no estoy segura, la verdad, pero tengo las dos versiones. Tengo una que dice, la de Dios habla hoy, que es la que siempre leo, y en el versículo 29 me dice, en el 28, luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y en el 29, en mi versión, dice, y Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Entonces, pues aquí en esta porción ya no habla, dice que es un demonio lo que realmente entró en esa persona. Y en esta otra versión, que no sé cuál es todavía, dice en el 29, y les dijo, este género, con género, así tal cual, no sé si dice lo mismo en el de ustedes, con este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, yo siento que lo está manteniendo como en amplio, para mi opinión, que es un demonio. No es como un espíritu, o un espíritu impuro es lo mismo que un demonio. Sí, señora. Ah, no, entonces estaba redundando, olviden todo lo que está diciendo. Tranquila, Malo. Y no es inútil esa pregunta, porque recordemos que eso lo descubrimos cuando estábamos en Mateo, ya no recuerdo qué, Mateo en alguna parte, donde Jesús habla de cuando el espíritu inmundo sale. Jesús estaba sanando, estaba liberando a un joven y llegaron y le dijeron, aquí está. Mateo 12, versículos 22, y en realidad esto llega hasta el 45, pero de esta porción de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya dijeron que el espíritu inmundo, que el demonio, el endemoniado, cuando salió el demonio, el sordo y mudo oyó y habló. Y entonces aquí es cuando empiezan a decir que el poder de Belcebú echaba fuera a los demonios. O sea que hay como un gobierno, hay unas autoridades sobre los demonios. Y luego Jesús les habla del espíritu inmundo que vuelve. Entonces estaba hablando primero de demonios y luego habla de espíritus inmundos. Entonces ya esto es en el versículo 43, María Luisa. Entonces ya deja de hablar de demonios y empieza a hablar de espíritus inmundos como un sinónimo. Entonces, sí es algo que ya nosotros vemos, ok, está hablando del mismo tema. Entonces, en eso, del versículo 43, vimos que el espíritu inmundo sale del hombre. El espíritu, cuando sale del hombre,
no encuentra paz, no encuentra reposo, no se encuentra gusto en ninguna parte, está buscando reposo, está buscando un lugar donde estar, donde se sienta en paz, pues sale del hombre, busca reposo, fuera de un cuerpo está en lugares, se siente incómodo, y aquí lo dice como lugares secos, llama al cuerpo humano su casa, y hay una escala de maldad según el versículo 45, él puede buscar 7 peores. O sea que hay escalas de maldad dentro de los espíritus inmundos. Entonces ya ahí tenemos varias características, varias piezas de ese rompecabezas que nos pueden ir dando una idea de qué son los espíritus inmundos. El estudio pasado terminamos el Evangelio de Marcos. Terminamos con la certeza de que el Señor Jesús nos dijo que en su nombre saldrán fuera los demonios, sanaremos enfermos, hablaremos nuevas lenguas, y esas son las señales y los prodigios que acompañarán a todos los que creen. O sea, no hay exclusividad para echar fuera demonios. Entonces, hoy empezaríamos con el Evangelio de Lucas. Linda, porfa, ¿tú puedes acompañarnos el Evangelio de Lucas desde el versículo 31 al 37? ¿Qué capítulo? Ah, cierto, capítulo 4, perdón. Dice así. Desde allí se dirigió a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y pasaba los sábados enseñando. Todos quedaban impresionados por sus enseñanzas, porque les hablaba con autoridad. Estaba allí en la sinagoga un hombre poseído por un demonio impuro que gritaba a grandes voces: Jesús de Nazaret, déjanos en paz. ¿Has venido a destruirnos? Te conozco bien, tú eres el Santo de Dios. Jesús lo increpó diciéndole: cállate y sal de él. Y el demonio, tirándolo al suelo delante de todos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: qué poderosa es la palabra de este hombre, con qué autoridad da órdenes a los espíritus impuros y estos salen. Hasta ahí llega tu traducción. ¿Qué dice en tu traducción al versículo 37? Y la fama de Jesús se extendía por toda la comarca. Ah, ok, listo. Entonces, Linda, ¿qué ves? ¿Qué información nos está aportando este texto acerca de los demonios? Que el demonio estaba en la o el espíritu inmundo, el hombre que estaba poseído por el demonio estaba en la sinagoga, que reúnen allí también, que pueden estar allí. Exactamente. Eso ya lo habíamos visto en el Evangelio de Marcos. Nos lo está contando ahorita Lucas. Una persona puede tener un espíritu inmundo y aún así estar en el lugar santo. Punto. ¿Qué otra cosa ven ustedes aquí en esta, o qué otra información rescatan ustedes de esta porción? Ivancho. Aquí dice algo que también, perdón, qué pena, Iván, salió de él sin hacerle ningún daño. En otros decía que lo golpeaba, que lo lastimaba, pero en este dice que no le hizo daño. Ok, eso es muy importante saberlo. No todos los espíritus inmundos cuando salen hacen show. Algunos sí hacen show y otros no. ¿Qué iba a decir Iván? Que en el 34 dice algo bien importante, y es que ese espíritu inmundo tenía muy bien en claro quién era Jesús.
porque él dice, yo te conozco quién eres. O sea, y sabía que él era el santo de Dios, o sea, tenía total conocimiento de que él era el Cristo, podría decirse. Y también Ok. que le preguntan, ¿has venido para destruirnos? O sea, eso quiere decir que Jesús tiene el poder para destruirnos. Que ellos saben cómo son vueltas. Ellos saben quién es Jesús y que vino para destruirlos. Súper importante, ¿qué iba a decir Pili? Con relación a lo que decía Linda, pues lo confirmamos lo que tú dices, o bueno, lo que dice la palabra, que hay como grados de maldad. No todos los espíritus reaccionan de la misma manera, es como si tuvieran un tipo de personalidad. No lo había visto así, con el tipo de personalidad, pero me suena, es interesante. Que de verdad algunos hagan show y tiren a la gente al fuego y al agua, y este se fue como tranquilito. Ay, qué pena con él, qué pena, chao. Y se fue, y listo, reconoció a Jesús y supo que tenía que irse. Me parece bien interesante pensar que tienen la idea de que tienen personalidad. No sé si alguien más quiere decir algo en esta que dice Carito Sandoval. Que el demonio reaccionó solamente con escuchar a Jesús. En ese momento el Señor no lo reprendió ni nada, sino reaccionó simplemente a lo que él estaba diciendo. Eso que acaba de decir Caro es demasiado importante. O sea, Jesús ni siquiera tuvo que mirar al endemoniado y hacerle ninguna seña, ya él sabía, él reaccionó con la sola palabra de Jesús. O sea, que así será la autoridad de la palabra de Jesús, que los espíritus inmundos reaccionan. Importantísimo. ¿Alguien más ve algo importante? ¿No, Pis? Bueno, reiterar aquí en el versículo 36, la gente estaba asombradísima. Y dicen, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Eso no se había visto en Israel. O sea que la palabra de Jesús viene con autoridad y con poder, y los espíritus inmundos salen. Sigamos entonces. Carito Mera, ¿tú puedes, porfis, leer Lucas 4, versículos 40 y 41? Porfis. Déjala, micrófono, déjala. Con gusto. Es que 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Gracias, Carito. Cuéntanos qué ves tú allí acerca de los demonios. Que todos los que tenían, o sea, le llevaban los enfermos a Jesús, todos los que tenían diversas enfermedades los traían a él. Bueno, ponía las manos y los sanaba, pero lo que más me impacta aquí es que dice que salían de ellos demonios dando muchas voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, que lo conocían, que para ellos no era extraño la presencia de Jesús. O sea, yo pienso en un momento que lo conocían
los demonios a Jesús y nosotros por qué no conocemos los demonios? Es mi pregunta. ¿Por qué no podemos distinguir? Porque no sabemos, porque siempre nos están diciendo, es un demonio inmundo, tiene un demonio, pero nosotros no confundimos las cosas. ¿Será que estoy enfermo o será un demonio? ¿Será que estoy angustiado o será un demonio? Ay, sí, para eso es un poquito complicado. Sí, el tema del discernimiento es un poquito complicado, ¿no? Pero ¿qué tenía Jesús que no tenemos nosotros normalmente cuando no hemos recibido, cuando no estamos bajo la autoridad de Él? Pues no tenemos poder y autoridad para echarlos, y si no tenemos poder y autoridad, pues no tenemos fe, mucho menos los vamos a poder sacar. Pues a mí me parece que el tema del discernimiento viene por el Espíritu Santo, no sé, me parece que dice Pili. Yo me pongo a pensar que quizás estos demonios están en un plano netamente espiritual, que pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. O sea, me causa curiosidad eso, o sea, saber que ellos pueden ver cosas que nosotros no vemos. ¿Qué será lo que a nosotros nos impide ver el mundo espiritual? Quizás la falta de fe o no estar, o sea, lo que tú decías, ¿no? Pues el Espíritu Santo es el que nos permite percibir y sentir o ver muchas cosas, ¿no? Que antes, cuando no éramos cristianos, ni siquiera pensábamos en eso. Ok, ¿qué dice Priscila? Sí, de acuerdo. Yo creo que lo que nos hace falta para poder darnos cuenta es el Espíritu Santo que nos advierte y nos dice todas las cosas. Creo que yo recuerdo antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, es diferente, y esto son especulaciones, otra vez. Si los adivinos y los magos que no tienen el Espíritu Santo pueden verlos y hablar con ellos e invocarlos y contratarlos, pues hay un tema espiritual allí, de pronto, no sé, porque hay personas que no tienen el Espíritu Santo y los ven. Exactamente. Ahora nosotros con el Espíritu Santo, imagínense cómo no los vamos a ver y cómo no los vamos a echar en el nombre de Jesús. Ok. ¿Alguien quiere opinar? ¿Quiere decir algo más en este punto? Iván y Carolina se miran el techo, Carolina habla con Iván y trata que nadie la vea. Termina de hablar, Carolina. Pues yo pienso que estamos limitados en este cuerpo. Es por este cuerpo que no podemos pues discernir completamente el mundo espiritual, porque somos de aquí abajo, somos polvo. Si fuéramos solo espíritu, creo que sería diferente. Ok, pero Priscila planteó una realidad. Los brujos, los adivinos, los santeros los distinguen. ¿Qué iba a decir Priscila? Esa limitación del cuerpo, claro, al no ser unos espíritus volando por ahí, nosotros no sabemos, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos da a conocer todos, y cuando dice que nosotros hemos nacido como criaturas y que hemos muerto de alguna manera como esa vieja naturaleza, entonces no sé hasta qué punto nos limita el cuerpo, y si buscamos, bueno, esa autoridad y ese poder que nos ha dado Jesús cuando nos echó a enviar, nos envió a echar fuera demonios, a expulsar demonios y a sanar enfermos, dijo que cosas mayores haríamos nosotros con el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús podía tener ese discernimiento porque estaba lleno del Espíritu Santo y nosotros podemos hacer cosas mayores, no creo que tengamos esa limitante, o sea, no veo nuestra carne como una limitante, porque para Jesús no lo fue, ni para los apóstoles tampoco, ni tampoco lo es para los santeros y los brujos, y en la Biblia hay historias, ¿no? Del otro lado
de la oscuridad, del otro lado de la fuerza, haciendo sus cosas en donde el cuerpo humano no ha sido una limitante, nuestra carne, ¿sí? ¿Qué dice Caro? Creo que eso es un don. Ahora que hago memoria, hay un don que se llama discernimiento de espíritu, ¿sí? Sí. O estoy inventando. Sí, no, la Biblia sí habla de eso, del discernimiento de espíritus. Entonces creo que, o sea, porque yo me acuerdo de una señora que conocí que ella decía que podía verlos, ¿sí? O sea, pues eso suena así como esta señora que se fumó, pero ella decía que podía verlos, así como cuando las ve las películas que podía verlos y pues, o sea, en ese momento no dije ni sí ni no, sino que pues me pareció. ¿Iván se congeló o soy yo? Se congeló. No, Iván. Ah, ok. Fue Iván que se quedó congelado. Yo también dije, ay, me quedé sin internet otra vez. Hasta que, menos mal que Adriana habló. Es bien interesante eso que está planteando Priscila, pero yo no sé si estoy especulando, pero yo sí entiendo que hay un mundo, un reino de la oscuridad y un reino de la luz. Entonces la oscuridad reconoce la oscuridad y yo creo que mientras, o sea, santeros, paleros, no sé, toda esa gente que trabaja con el mundo espiritual se entrega tanto a esas cosas que Satanás se deja ver. Pero cuando nosotros entramos al reino de la luz, pues la oscuridad le huye a la luz. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar. La oscuridad le huye a la luz. Cuando uno prende una lámpara, es como si la oscuridad se retrayera. Carito Mera, ¿qué iba a decir? Carito, yo no sé cuál es tu apellido, entonces me da pena. Pero cerraste el micrófono, Carito. Bueno, ya entraron los Bonilla Torres, que perdón, Bonilla Pulido. Carito, ¿qué ibas a decir? No iba a decir nada, sino que apagaba la cámara y el micrófono porque acabó de llegar Marta. Era eso. Ah, ok, entró con escándalo Marta. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a darle la palabra entonces a Iván, que se quedó congelado y no pudo terminar la idea. Bonilla. ¿Se volvió a quedar congelado? Oh, por Dios. Sí, se ve que se quedaron congelados. O no, Caro está hablando. Yo creo que se Sí. quedaron sin internet, pero... Caro y está no nos moviendo ven. los labios. No, mírala, sí está conversando. Pero tiene que abrir el micrófono, Carolina. Parece que tienen problemas técnicos. Sí, Carolina, te ganó el micrófono. ¿Ya Ya. nos escuchan? Sí, No, es que un apagón. ok. Ya volvimos. ¿Qué dijeron mientras en nuestra ausencia? Ah, Qué verdad encontraron. No, estábamos hablando que hay un reino de la oscuridad y un reino de la luz y que la oscuridad le huye a la luz, que probablemente, eso es una especulación, quienes están bajo el dominio y además están bajo el poder de Satanás deliberadamente y quieren entregarse a él, Satanás les permite ver cosas que la gente normalmente no ve. Así como aquellos que ya estamos bajo el dominio del rey de la luz, el que es la luz, nos permite ver cosas que nadie más puede ver. Porque aunque Pablo habla del discernimiento de espíritus, Jesús le dio a todos los que creen el poder y la autoridad para echar fuera demonios, sin distingo de ninguna clase. No es que dijo que esto iba a ser para algunos y para otros no. A toda la iglesia, todo aquel que cree en Jesús, le seguirán las señales.
Pero tú estabas hablando de otra cosa, Iván, antes de que te fueras, que tú decías que la señora fumaba algo raro porque podía ver los demonios. Sí, 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 o sea, yo no sabía así, pues eso, pero pues ella aseguraba que podía verlos, o sea, que veía, digamos, verlos así como, es que eso fue lo loco, que podía verlos así como en las paredes y que se podían, dar de cuenta como Spider-Man se pegaban. Entonces, pues no sé, o sea, puede que sea una verdad, ¿cierto? No, no sé quién pueda decirle, usted está mintiéndonos, puede que sea mentira, pero lo que sí es que hay un don que se llama discernimiento de espíritu y creo que ese don es el que nos permite identificar, ¿sí? Esa clase de espíritu. Y hay un ejemplo con Pablo, que también es así, que es con la muchacha esta, la divina. Que, o sea, Sí. es muy loco porque ella está diciendo algo que es correcto, que sigan a este hombre que es el Hijo de Dios. Aunque los demonios decían eso, ¿no? Cuando le decían, yo te conozco, yo sé que tú eres el Cristo. O sea, ellos decían eso sin ningún problema. Pero Pablo se dio cuenta de que era un espíritu inmundo y de una, lo sacó. Entonces, pues creo que, o sea, estaría seguro que ese poder es dado, esa capacidad es dada por Dios, por medio del Espíritu Santo. O sea, ahí es que creerla, recibirla. Ok, sí, lo que hablamos en otras reuniones, la fe. La fe es fundamental para sacar fuera, para echar fuera demonios. ¿Qué va a decir Priscila? No, ya nada, gracias. No. Pero no te pongas así, Priscila, habla. Tú estás embarazada, pero tampoco nos vengas con eso. Ya ya no. Es que hasta qué punto uno puede estar acá diciendo sus opiniones, ¿no? Entonces me siento a veces incómoda porque no sé cuál es la línea gris, no sé cuál es, pero yo creo que todos, o sea, si Jesús dijo así como lo estábamos diciendo ahorita, que todos hemos recibido autoridad, no tiene sentido que Él nos haya dado autoridad para no poder ejercerla por el hecho de que no los podamos ver. O sea, yo no creo que estemos obligados a lo imposible, porque además ir a echar fuera demonios es un mandamiento es una obligación. Entonces, ¿cómo Él nos va a obligar a lo imposible? Te obligo a que te vayas nadando de aquí a Oceanía, pero eso es irrealizable para el ser humano. A eso me refiero con no podemos estar obligados a lo imposible. Si Él nos dio esa autoridad y esa potestad, es que es posible para todos. No dijo solamente para algunos. Entonces, creo que es como lo decía Pilar, es nuestra incredulidad, porque cuando nosotros estudiamos esa porción de Marcos en donde ellos no pudieron sacar a los demonios, allí obró incredulidad en ellos. Y por allí Jesús los ha regañado diciéndoles incrédulos, hasta cuándo tendré que soportarlos, etcétera, con otro tipo de señales. Entonces, si nosotros no creemos que podamos ser usados para echar fuera demonios, pues muy posiblemente, va a decir algo como feo, muy posiblemente nos estamos cerrando, no estamos creyendo y pues no vamos a ser usados. Hay personas que le creen a Jesús, pero que no creen esta parte de Jesús y viven toda su vida estéril y nunca se atreven a decirle a alguien, creo que tienes un demonio, vamos a orar por eso. Sino que se quedan en la duda de, ¿será que lo que yo estoy pensando es real o no es real? ¿Qué pasa si se lo digo o no se lo digo? Y si no es verdad, cuando el Espíritu Santo nos habla. Y nosotros tenemos que sacar esa incredulidad y hacerlo. Por lo menos en mi vida personal, a mí el Espíritu Santo me ha dicho, ve y dile a esa mujer que ha hecho esto y esto y esto, y tiene un marido así, le hizo esto, bla, bla, bla. Y yo digo, me estoy volviendo loca. Pero cuando voy y lo hago, confirmo que fue el Espíritu Santo completamente y me sigue usando porque me he vuelto una herramienta útil. Mientras que si uno no quiere ser una herramienta útil, sino una herramienta inútil, pues ¿para qué te van a usar si, no vas si tu filo no sirve para cortar el árbol? Ok, vamos a retomar de dónde viene toda esta última parte de la discusión. Carito hizo una pregunta muy importante. Con base al texto que leímos,
donde le llevaban a Jesús enfermos y él ponía las manos sobre ellos y ellos sanaban. Y dicen, muchos eran liberados de los demonios que los poseían. Carito preguntó, ¿cómo discierne? O sea, ¿cómo sabemos cuándo es una enfermedad y cuándo es un demonio? Y yo creo que eso es una pregunta súper válida. Primero que nos está mostrando, no todas las enfermedades son demonios, ni todos los demonios provocan enfermedades. Entonces, ya por ahí nos está dando una información bien importante acerca de los demonios. Pero en cuanto al discernimiento, ¿qué es una enfermedad y qué es un demonio? Pues parece que el Espíritu Santo es el único que nos puede dar luces para distinguir lo uno de lo otro. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y nosotros, en la medida que nos dejemos usar, en la medida que menguemos y dejemos que Él crezca y nosotros nos hagamos más chiquitos y menos de nosotros y más de Él, pues podremos distinguir qué es una cosa y qué es la otra y podremos ser usados mejor. Creo que con esto recogemos lo que los versículos 40 y 41 nos aportan acerca del conocimiento de los demonios, aunque buenísima toda la conversación, todo el debate que hemos tenido en este punto, pero lo importante es que siempre lleguemos a lo que nos está diciendo la Escritura acerca del tema que estamos hablando. ¿Les parece? Ya son las 7 de la noche, se nos acabó el tiempo otra vez. Ya la próxima semana, es Semana Santa, vamos a cogernos esa semana libre. Este es el único estudio donde la vamos a tener libre, pero vamos a seguir la semana siguiente. Si quieren, lean el Evangelio de Lucas, miren donde esté la palabra demonio o espíritu inmundo y tratemos de llegar con algo adicional, si les parece, ¿vale? Yo le voy a pedir el favor a María Luisa para que nos haga una oracioncita y despedir esta reunión, please. Bueno, amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de estar aquí, por mostrarnos esta nueva palabra que aprendimos el día de hoy, Señor, por enseñarnos realmente cómo debemos de hacer las cosas y que en tu nombre, Señor Jesús, podemos sanar enfermos, podemos liberar a cualquier persona de quien le esté haciendo daño. Gracias, Señor, porque con tu palabra nos sentimos fuertes y poderosos. Gracias, Padre, porque te has convertido en ese bastón duro que nos sostiene día a día. Gracias por el estudio de hoy, por todas las personas que están aquí. Regálanos una buena noche a cada uno en sus casas y bendícenos. Todo esto te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.